Esta vez nos acompaña el ingeniero Gustavo Rodríguez, investigador PhD de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia, sede central, Centro de Investigación en Mosquera, Cundinamarca, Colombia. Es ingeniero agrónomo con maestría en Ciencia del Suelo y PhD en Ciencias Agrícolas de la Universidad Central de Venezuela. Su carrera se ha desarrollado en trabajos de investigación en frutas tropicales y subtropicales con énfasis en manejo integrado del sistema productivo, salud, calidad de suelos. Sus buenas prácticas agrícolas en cultivos de banano, plátano, maracuyá, piña, mango, aguacate y durazno. También es docente e investigador por más de 2 décadas en fruticultura tropical. Bienvenido. Buenos días con todos. En primer lugar, agradecer a Eve por la gentil invitación para compartir con ustedes algunas experiencias que desde Colombia hemos desarrollado en los temas de investigación asociados a las problemáticas sanitarias de moco y de FOGR4T, específicamente en el tema de protocolos de acción y recuperación de suelos. Entonces, mi nombre es Gustavo Rodríguez y vamos a ir avanzando con la presentación. Entonces, queríamos enfocar como estructura de la presentación algunos resultados que ya tenemos para Colombia y que han servido para la región para ir viendo la aproximación de cuáles son los factores de suelo que favorecen a FOGR4T. Voy a estar hablando siempre entre moco y FOGR4T, entendiendo que para Ecuador la problemática actual es moco y es así. Pero FOGR4T es un enemigo latente que debemos ir preparándonos para su eventual llegada, ¿no? Que como la experiencia lo ha dicho, eso es solo cuestión de tiempo. Entonces, vamos a hablar un poco después de la susceptibilidad de tierras frente a FOGR4T en Colombia, pero también en Ecuador, con Agrocalidad. Hicimos un trabajo muy bonito de tratar de mapear un poco cuáles pueden ser las áreas susceptibles a FOGR4T en función a los factores de clima y suelo del Ecuador. Siguiendo con bioprotección de plantas, y aquí entonces estamos integrando para moco y para FOG estos microorganismos que pueden ser benéficos, pero que también tienen funciones que pueden ser antagonistas para el hongo o la bacteria, pero también pueden ayudar a la planta a sus mecanismos de defensa, a mejores respuestas fisiológicas, a promoción de crecimiento, y digamos que esa es una línea muy interesante para trabajarla desde vivero y llevar plantas a campo que tengan mejor capacidad adaptativa. Y hablarles un poco de lo que ha sido el tema de manejo. Entonces, básicamente aquí nosotros queremos enfocar que, y ustedes están en esta etapa, ¿no?, en ausencia, pues básicamente aquí lo que queremos es enfocar que bioseguridad y prevención ahorita es como ustedes pueden tener el abordaje para FOGR4T. Para moco ya ustedes tienen otra estrategia y es que ya están conviviendo con la enfermedad y hay que hacer cosas. Y para hacer cosas entonces uno tiene que entrar en una fase de manejo. Y el manejo implica tratar disciplinarmente, pero integrar esas disciplinas para hacer un manejo apropiado y integrado del patógeno. Entonces, pero digamos que, y está Fernando Haddad aquí de Brasil, que cuando uno ve las aproximaciones con FOG, sea raza 1 o raza 4, pero la raza 1, nosotros nos quedamos, todos los países nos quedamos muy quietos, los que producimos Cavendish, nos quedamos muy quietos porque Cavendish era resistente a la raza 1. Pero Brasil siguió investigando en sus programas de mejoramiento y sus estrategias de control biológico, porque en Brasil casi no se siembra Cavendish, se siembra más Prata, otro subgrupo de bananos que son susceptibles a la raza 1. Y cuando hay zonas con alta presión de inóculo de raza 1, pues allí no había alternativa ni siquiera con control biológico. Y es donde el mejoramiento genético también entra allí a jugar en la ecuación, pero hay que entender también que estas estrategias de manejo integrados tienen una efectividad en la medida de que el suelo, si tiene mucha presión de inóculo, pues
todos estos elementos del manejo van a ser mucho más limitados en su acción positiva frente al sistema productivo. Y finalmente, por eso es que al final, surge acá el tema de la resistencia cuando hay una alta incidencia de estos patógenos, ¿no? Entonces, este es un poco el esquema que había manejado Australia y nosotros lo hemos ido adaptando a las condiciones de Colombia y es lo que queremos mostrar. ¿Qué es lo que hay para factores predisponentes de suelo a FOG R4T? Lo que había en la literatura. Propiedades, vamos a dividirlo en propiedades físicas del suelo, en propiedades químicas del suelo y en propiedades biológicas del suelo. ¿Qué había? En cuanto a física del suelo, FOG R4T, Fusarium como tal, le gusta un suelo de mal drenaje y eso favorece a la incidencia y la severidad de la enfermedad. Y le gustan suelos compactos, que a su vez la compactación pues tiene que ver mucho con el drenaje. En cuanto a la textura, hay resultados muy contrastantes. Encontramos zonas donde hay suelos arenosos que tienen FOG y suelos arcillosos. La textura no es lo que juega, sino otras composiciones, digamos, en la estructura y en la dinámica de los procesos del drenaje del suelo, que son los que favorecen a la expresión del patógeno. Entonces, física de suelo, mal drenaje, compactación. Química de suelo, pH. FOG R4T es un hongo que prefiere suelos ácidos. Y eso, allí cuando hay suelos ácidos y el hongo llega, tiene mayor incidencia entonces sobre el cultivo. Aparte del pH ácido, tiene preferencia a suelos que tengan bajo contenido de materia orgánica, bajo contenido de calcio, bajo contenido de fósforo. Entonces, suelos de baja fertilidad, el hongo se siente por allí más confortable y es capaz de hacer más daño. Y asociado al suelo, pero a la nutrición de la planta, es que cuando se usan fuentes amoniacales, es decir, urea, el hongo aumenta su incidencia y su severidad, mientras que cuando se usan fertilizantes a base de nitrato, baja la incidencia. Entonces, por allí tenemos elementos de orden químico que son los que favorecen al patógeno. Y en propiedades biológicas, suelos de baja cantidad de microorganismos, de baja diversidad de microorganismos y baja actividad de los microorganismos. Cuando llega FOG, es un hongo muy competitivo y cuando hay esa poca riqueza y diversidad microbiana, el hongo es capaz de establecerse de mejor manera y causar más daño. Entonces, resumen, propiedades físicas, compactación, mal drenaje, propiedades químicas, pH, digamos que baja fertilidad del suelo y algunas fuentes de fertilizantes que lo favorecen, y en lo biológico menos cantidad y diversidad de microorganismos. Por supuesto que hay otros factores del orden de manejo, entonces calidad del agua, fertilización, salinidad, inundaciones, son factores que también tienen que ver mucho con la expresión de la enfermedad. Y lo que vemos en campo es esto, y ya la doctora Mónica por allí lo vio, entonces lo mencionó, empezamos a ver plantas que empiezan a aparecer y en las adyacencias de esas plantas, aquí vemos una que todavía no se ha erradicado, pero aquí vemos los focos de erradicación, y es un patrón que empieza a verse. Una planta enferma, alrededor de esta empiezan a haber sintomatologías de otras plantas. Y obviamente ustedes conocen que hay un protocolo de erradicación, el cual tiene una zona A, una zona B y una zona C, o roja, amarilla y verde, en la cual vemos este foco. Por ejemplo, este foco es más antiguo. Aquí había en el centro, aquí donde estoy en el apuntador, había una planta sintomática. Se aplica el protocolo de erradicación en un área de 20 por 20, es decir, 400 metros cuadrados, que se eliminan todas las plantas, se les inyecta glifosato y se aplica 1 kilogramo de urea por metro cuadrado. Y vean otro foco más reciente donde se observa en la zona B, aquí ya no hay plantas presentes en este foco, aquí están presentes pero con la inyección de glifosato, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en el campo y visto de manera esquemática es así. Entonces,
Había una planta sintomática en el centro de esa área, de ese primer cuadrado rojo que ven allí, que es de 400 metros cuadrados. Se eliminan todas las plantas de la zona B y estamos hablando de 3.600 metros cuadrados, entonces ya va un tercio de la hectárea que usted ya ha perdido. Y en la zona C sigue habiendo cultivo, pero es un área con acceso restringido. Entonces, obviamente, esto tiene unas implicaciones para un gran productor, que es el escenario en que ha ocurrido en Colombia la presencia de la enfermedad, pero imagínense esto un escenario de pequeño productor, en donde prácticamente, en el caso de plátano, si aplicáramos este protocolo taxativamente, pues muchas veces hasta toda la finca estaría afectada por el área de erradicación, ¿no? Y visto de manera práctica es esto, la zona A, la zona B y la zona C, ¿no? Entonces nosotros hicimos, para ver este trabajo de factores edáficos predisponentes, en el 2019 y 2020, con 8 fincas que eran las que estaban, en ese momento eran 9 fincas, una que dejó de ser productiva y 8 fincas que seguían activas. Y hicimos alrededor de 250 muestras de suelo en ese pool de fincas y empezamos a ver qué era lo que pasaba en el suelo de la zona C con respecto al de la zona B. Porque el suelo de la zona A, que también tomamos muestras, usted al aplicar 1 kilogramo de urea por metro cuadrado, ese suelo cambia totalmente. Ese suelo empieza a ser salino por el efecto de la disolución de la urea y el pH disminuye por un efecto de acidificación que hace la urea. Entonces, digamos que ese ya no era el suelo original, nuestro suelo original venía siendo la zona B y empezamos a ver qué era lo que pasaba, digamos que en suelos sanos versus suelos enfermos. Y lo ven allí, entonces lo que está resaltado en amarillo fueron las variables que nos dieron diferencias significativas entonces entre esos suelos. Tomando el pool de fincas, ¿no? El total de esos 250 puntos de muestreo que nosotros hicimos. Fíjense que llegó FOG R4T a La Guajira y ya no importa ni por dónde ni quién lo trajo. Eso nosotros ya ese luto lo pasamos y miramos no por el retrovisor, sino miramos hacia adelante. Y lo que queremos es que vean que llegó a un suelo que no es un suelo ácido. Por las razones que sean, llegó a un suelo que tiene entre pH de 7, incluso ligeramente alcalino. Pero allí llegó y es capaz de hacer daño. Y solo con una disminución en lo que ven es lote productivo, que era esa zona C, y lo que ven adyacente es esa área B, que no es el área de encarpado, sino el área que está inmediatamente al lado. Y allí vemos que con tan solo una disminución del pH muy ligera, ya vemos que nos separa el factor de pH como un factor predisponente. Es decir, a medida que se hace un poquito ligeramente hacia la neutralidad o hacia lo ligeramente ácido, allí vamos a tener problemas de FOG R4T, que no ocurren en suelos en donde el pH es un poco más elevado. Entonces nos daba la certeza de que el pH está jugando en la ecuación de los factores predisponentes. Y vean cómo en el caso del fósforo, del calcio y del boro, eran los nutrientes en donde el menor contenido nutricional estaba en las áreas que eran adyacentes a los focos de erradicación. Pero no pasaba con la textura. Fíjense que los lotes erradicados son los puntos verdes. Y fíjense aquí cómo en el triángulo textural, desde suelos muy arenosos hasta suelos muy arcillosos, pues habían presencia de FOG R4T. O sea que la textura no es lo que está jugando. En este caso, más que la textura, es una variable que se llama la conductividad hidráulica saturada, que se mide en cilindros de suelo, en muestras no disturbadas, y lo que mide es el drenaje, mide la infiltración de agua en el suelo. Para que tengan idea, un valor medio es de 1 centímetro por hora. Por encima de 1 empiezan a ser suelos moderadamente bien drenados, por debajo de 1 son suelos mal drenados. Y fíjense cómo los lotes productivos tenían mejor drenaje, 1,20, y los lotes de la zona adyacente a los focos de erradicación estaban por debajo de 1. Entonces, el drenaje del suelo era un elemento que para nosotros fue muy importante para ver que en suelos mal drenados usted tiene una mayor predisposición de la enfermedad. Y en cuanto a la parte microbiana, tanto para poblaciones de bacterias, como ven en el lado izquierdo, como poblaciones de hongos,
los lotes productivos tenían más cantidad de microorganismos y más diversidad de microorganismos. Y los lotes afectados por FOG R4T tenían menor cantidad y menor diversidad de microorganismos. Entonces, todos estos resultados nos fueron generando los elementos de línea base para hacer la estrategia de manejo. Porque las condiciones, esas fincas que tienen FOG R4T tienen que seguir produciendo. Y tienen que seguir haciendo bioseguridad, tienen que seguir haciendo erradicación, pero en el manejo está la diferencia de que el problema no se vaya incrementando de manera insostenible. Entonces, hicimos esta publicación del año pasado y solo en ese pool de fincas habían fincas que tenían alta incidencia de la enfermedad, otras que estaban como intermedias y otras que estaban bajas. Y fue el criterio que quisimos hacer para esto. Me disculpen que no se lea lo suficientemente bien por la resolución, pero vamos a tratar de destacar acá. Esto es materia orgánica y aquí vamos a ver finca 1, finca 2 y finca 3. Esto es finca con baja incidencia 1, con mediana incidencia de FOG R4T y con alta incidencia de FOG R4T. Lo que ven aquí es materia orgánica, aquí ven calcio, aquí ven magnesio, aquí ven la capacidad de intercambio catiónico efectiva y aquí ven zinc, que fueron las variables que en ese análisis ya de diferentes niveles de incidencia vemos que la respuesta de la enfermedad es también diferenciada. ¿Y qué vemos entonces? Que los suelos de la finca 3, que son los suelos de alta incidencia, eran los que tenían menor materia orgánica, menor contenido de calcio, menor contenido de magnesio y menor capacidad de intercambio catiónico. Y vemos como la finca 1, que es la que tiene más baja incidencia, pues tenía, digamos, que las mejores condiciones en estas propiedades que son de orden químico. Y cuando vamos a la parte física del suelo, vemos acá la densidad aparente y vemos cómo esa finca 3, que es la que tiene la mayor incidencia, es la que tenía mayor compactación y la que tenía el peor drenaje. Entonces, nos confirma que la compactación y el drenaje para los suelos de Colombia ya no es la literatura que había en otras partes del mundo, pues generamos nuestra línea base de conocimiento y sabemos que son factores predisponentes a la enfermedad y que desde lo químico, lo nutricional y aspectos asociados a la materia orgánica eran determinantes en separar suelos sanos de suelos enfermos. Pero esa es una mirada univariada. Pero sabemos que en el suelo interactúan todas estas propiedades. Y aquí vemos entonces cómo, este es un análisis de correlación parcial en red, que trata de integrar las relaciones que hay entre variables. Y fíjense cómo hay relaciones, el grosor de la línea azul o el grosor de la línea roja indica magnitud, peso específico de esas variables. Y cómo aquí la materia orgánica y la conductividad hidráulica y por aquí el magnesio junto con un limo y el calcio son elementos que ya podemos ver integralmente en la estrategia de manejo, ¿no? Entonces nos reconfirma lo que los datos univariados nos estaban dando, pero integrando otros elementos entonces como la densidad aparente y la capacidad de intercambio catiónico que tienen que ver mucho con los procesos de drenaje también del suelo, ¿no? Entonces, de esa manera fuimos avanzando y quisimos, ya con ese conocimiento de línea base, pues bueno, ahora veamos para Colombia qué sucede con los suelos de Colombia, distintas a las áreas donde sabemos que hay FOG R4T, que hay de los 32 departamentos, hay en 2 departamentos, y queríamos modelar un poco cómo sería la susceptibilidad de los suelos de Colombia a FOG R4T en función de esas características edáficas. Y entonces hicimos este mapa. Este mapa, y está publicado también el año pasado, nos indica en esta escala de colores que vamos a ver aquí, desde muy baja susceptibilidad, baja en azul, media en verde, alta en amarillo y muy alta en roja, la combinación de los factores de clima y de suelo que ocurren en Colombia y cómo entonces prepararnos un poco, porque donde están los puntos rosados aquí es donde hay FOG R4T, pero toda Colombia produce 450.000 hectáreas de plátano y unas 110.000 de banano. El banano está un poco, el de exportación está en la zona Caribe, en esos
3 departamentos, La Guajira, Magdalena y Antioquia, pero el plátano está en los 32 departamentos y como ustedes bien saben, plátano también se enferma con FOGR 4T. Entonces para nosotros este mapeo, que ya les voy a explicar cómo llegamos a este mapa, pero claramente nos empieza a dar elementos de toma de decisión a nivel local y regional de que hay suelos que tienen, con los puntos verdes que es plátano y con los puntos negros que son bananos, pues son zonas como por ejemplo la zona de los llanos orientales que produce mucho plátano, pues tiene las condiciones ideales para FOGR 4T. No tiene FOGR 4T, pero si llega allí, incluso es muy distinto a donde ya llegó, que es La Guajira y parte de Magdalena, que eran suelos que por condiciones de clima y suelo eran regiones de media susceptibilidad. Pero allí llegó y ya van a ver ustedes lo que es capaz de hacer allí. Entonces imagínense en zonas como el Pacífico, que tiene todas estas áreas que son de pequeños productores, que tienen plátano, o el eje cafetero, que también entonces es un excelente productor de plátano y de banano Gros Michel. Entonces, si llegara FOGR 4T allí, pues los impactos van a ser muy grandes. Pero más allá de Colombia, hicimos ese trabajo para Ecuador, que creo que es el valor agregado para esta charla. Y es que, básicamente, ¿cuál es la metodología? Empezamos a evaluar las variables climáticas del Ecuador, precipitación, temperatura y altitud, características edáficas, textura, drenaje, carbono orgánico, fósforo, pH, pendiente. Y empezamos a hacer lo que se llaman unos indicadores del efecto del clima y unos indicadores de efecto del suelo, que se van generando como capas, ¿no? Entonces, la capa de temperatura, la capa de precipitación y de todas las variables se van sobreponiendo. Y a cada variable le dimos la mirada de cómo sería en la escala con respecto a la incidencia del patógeno, no viendo la variable del pH como tal, sino el hongo con qué pH él tiene mayor, digamos, posibilidad de hacer mayor incidencia. Entonces, fuimos integrando clima con suelo y después colocamos una capa adicional que es la densidad espacial de producción de musáceas en el Ecuador. Y allí estaba plátano, allí estaba banano, estaba orito, estaba morado, y todo eso lo mapeamos con datos reales, geoposicionados, que tenía agrocalidad de sus vigilancia sanitaria. Esto es más complejo, entonces para cada mapa se genera un raster de suelo y un álgebra de mapas para poder transformar eso de la variable a un píxel que lo identifique en una geoposición determinada, ¿no? Y le dimos, y esto no fue una decisión arbitraria, la mayoría de este tipo de modelos que considera clima y suelo para patógenos de plantas, considera que el clima debe tener un peso un poco más alto que el suelo, y es lógico pensarlo, la dispersión se da a grandes distancias, es por eventos climáticos extremos. Entonces el clima tenía un 60%, mientras que en la ecuación, en nuestro modelo matemático, el suelo tenía un 40% de peso específico, ¿no? Y empezamos a ver cómo, afortunadamente, Ecuador tiene muy buenos datos, tanto de la parte de suelo como en la parte climática, y eso, pues el modelo es tan robusto como mejor calidad de datos usted tenga, ¿no? Entonces, lo hicimos con 4 variables, con 6 variables y con 9 variables que están allí descritas, y nos quedamos con el de 6, porque a veces uno piensa que entre más mejor, y no necesariamente eso es así. A veces con muchas variables empieza a haber como superposición y empieza a haber ruido unas con otras, ¿no? Entonces, nos quedamos con estas y empezamos a clasificarlas de bajo, medio, alto o muy alta incidencia, y le dimos un peso específico. Y empezábamos con el efecto de clima, y si por clima fuera, solo el clima, pues prácticamente todo Ecuador, salvo las zonas de cordilleras muy altas, tiene susceptibilidad a FOGR 4T, con los colores de rojo de muy alta, de amarillo alto, ¿no? Y empezamos a ver, lo voy a pasar rápidamente, la textura del suelo, que lo pasábamos de un mapa de textura de suelo, con unos datos fabulosos que hay aquí en Ecuador, a este índice de susceptibilidad por el efecto de la textura. Y
también por el efecto del drenaje, por el efecto, entonces, este sería por el efecto del drenaje, tendría pues algunas zonas mal drenadas hacia la parte este del país, pero fuimos trabajándolo con pH, voy a avanzar rápidamente, y así fuimos generando el efecto de suelo, el efecto de clima y el efecto de clima-suelo, que es el que ven ya acá integrado, pero nos faltaba el cultivo. Y en el cultivo entonces empezamos con esos alrededor de 12.000 unidades de producción que estaban dispersas entonces en el territorio del Ecuador, que son esos puntos que ven allí. Hicimos una función de densidad espacial y nos generó este mapa. Entonces, este mapa sería cómo se comportaría FOG-R4T en el caso de Ecuador. ¿Qué vemos allí? ¿Dónde están las zonas bananeras? Donde está o alto o muy alta susceptibilidad de las tierras a FOG-R4T por clima y por suelo. Es una realidad, no tienen FOG-R4T, pero si llega, tienen unas condiciones que favorecería una expresión muy acentuada de los daños de este patógeno. Entonces, este mapa ya ustedes, pues como regiones productoras, empiezan a ubicarse, pues dependiendo entonces de las provincias que son productoras de banano, pero también pensemos en plátano. Y plátano también es importante también en el Ecuador y es un cultivo de seguridad alimentaria, y empezamos a ver que bueno, hay algunos puntos de muy alto, pero la predominancia de alto riesgo o susceptibilidad a FOG-R4T por efecto de clima y suelo es determinante. Y aquí está un histograma zonal, entonces donde ustedes pueden ver su respectiva unidad político-territorial, en este caso las provincias, y algunas entonces pues llaman mucho la atención, los ríos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los ríos o es prácticamente un 30% de muy alto y el resto 70% es alto. Entonces allí usted tiene las condiciones ideales para que si llega el patógeno, pues va a hacer mucho daño. Bueno, y allí pueden cada quien ubicarse, Guayas, dependiendo de la zona bananera que estemos hablando, ¿no? Pero vean un escenario, entonces, un poquitico más adelante, un escenario de proyección de cambio climático. Hay un modelo que se llama RCP, que hay una base de datos que ilustra lo que va a poder pasar en el 2050 con una proyección a los efectos de cambio climático. Entonces lo hicimos para Ecuador aplicando este modelo climático de Global Mog con una resolución de 30 segundos. Y entonces miren el mapa histórico, ¿no? Este fue el que les mostré yo ahorita, ¿sí? Y cómo cambia para el escenario de 2050 y que empiezan a ver un poco, que empieza a haber más concentración de puntos, sobre todo en la zona norte, de áreas con muy alto riesgo. O sea, que el escenario puede ser incluso peor con una proyección hacia el futuro por efectos de cambio climático. Y que se están perdiendo y se están involucrando, por ejemplo, en esta zona costera. Fíjense que aquí estaba en verde, que era medio, pero después empieza a ser alto riesgo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que de alguna manera el escenario, pues todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante, que es la parte de manejo, debemos ir preparándonos y ganar tiempo. Ustedes no tienen FOG-R4T, pero tienen raza 1. Y toda la investigación que puedan hacer en controladores biológicos, en temas de bioestimulación, lo pueden hacer con un modelo de raza 1 e ir ganando tiempo. En nuestro caso en Colombia, que hemos evaluado nuestras estrategias de manejo, tanto para raza 1 como para raza 4, encontramos que lo que funciona para raza 1 en un 98% está funcionando para raza 4. Entonces, como hay esa correlación tan robusta de que lo que esté funcionando para raza 1 funciona para raza 4, ustedes desde el punto de vista de la investigación pueden ganar tiempo avanzando con el modelo de raza 1 y no esperar a que llegue raza 4 para empezar a ver qué tenemos de alternativas de manejo y de control. Entonces, este es el histograma en el escenario histórico y en el escenario, digamos, de proyección de cambio climático, donde, por ejemplo, Esmeraldas aumenta las zonas de muy alto riesgo y también, entonces, por ejemplo, los ríos aumenta un poco también. Manabí pasa de zonas medias a zonas ya con de mayor alto o muy alto, y eso es algo que cada territorialidad hará su reflexión al respecto, ¿no? Entonces,
Para entrar entonces integrando en el concepto de salud y calidad del suelo, yo creo que se ha cometido, digamos, unos excesos de hablar del concepto de salud y calidad del suelo de manera ligera. Y es que la salud y la calidad del suelo debe cuantificarse. O sea, usted porque aplica materia orgánica no está mejorando necesariamente la salud y la calidad del suelo. Entonces, en ese concepto, las variables del suelo las evaluamos en propiedades físicas, químicas y biológicas y ya no vemos la variable, sino vemos procesos en el suelo. Y cuando vemos un proceso en el suelo, cuando analizamos la compactación está afectada, por ejemplo, por muchos factores que se cuantifican a nivel de esas variables. Pero generamos indicadores y ese indicador es lo que nos permite monitorear en el tiempo cómo va avanzando o no la salud de la calidad del suelo cuando usted finalmente la cuantifica y hace un índice de salud y calidad del suelo. Entonces, a veces hablamos ligeramente de salud y calidad del suelo porque estamos haciendo prácticas culturales allí o de algunos correctivos o enmiendas, pero los procesos y las dinámicas que se dan en el suelo son más complejas. Y solo por traerles esto fue un trabajo que hicimos para Banano hace ya varios años, ya no años sino décadas, pero que sigue teniendo vigencia. Y todavía, este es un software que todavía es libre, que se hizo de Bioversity, que es la guía de diagnóstico de salud y calidad del suelo, donde usted le coloca las variables y le da un índice. Pero nosotros antes de llegar a ese índice evaluamos muchas cosas en las raíces de física, de química, de biología del suelo y del cultivo. Fíjense toda la cantidad de variables y lo hicimos para 4 países de América Latina. Y cada país generó sus propios indicadores porque el peso específico por análisis, digamos análisis estadísticos que van quitando aquellas variables que no aportan mucho y dejando las que más aportan, pues llegamos a cosas como estas. Entonces, en el mundo ideal y perfecto, un suelo con salud y calidad perfecta debería estar todo aquí, esta telaraña azul completa. Pero este tipo de análisis nos permite ver que hay cosas en variables que en los suelos clasificados como buenos, de buena productividad y de pobre productividad, están asociados entonces a la salud y la calidad del suelo. Entonces lo que está pasando en la parte aérea de la planta, muchas de esas respuestas están en el suelo y en el sistema radical. Entonces, y que de esta manera hemos ido generando publicaciones para el cultivo de banano o de plátano, que nos orientan a que ese concepto de salud y calidad del suelo debe ser estudiado con rigurosidad. Esto es lo que ha pasado con FOG R4T en La Guajira. Este es el caso de una finca en donde, hay que decirlo, pues nosotros hemos sido exitosos en la contención, aunque a Mónica no le gusta la palabra exitoso, pero hemos sido un referente no solo para la región, sino en el mundo por la forma en cómo se ha hecho el abordaje en la contención y en la investigación que soporta las decisiones, ¿no? Pero hay siempre hay fallas y esta es una finca en donde falló la bioseguridad. Y fíjense, los puntos rojos son focos de FOG R4T 2019, 2020, 2021. Y eso es una realidad. Y fíjense cómo es la dispersión cuando no se hacen las cosas bien. Y esta foto que ya les mostraba Mónica, esto es un área afectada por FOG R4T. Entonces, estos son áreas, esto es una finca de 350 hectáreas, donde esa área donde están todos los puntos que ven allí, que son como unos cuadraditos, son los focos, es el plástico del área de erradicación, pero dejan de ser áreas productivas y estamos hablando aquí alrededor de 80 hectáreas. Entonces, ¿cuál fue el reto para nosotros? Si aquí está demostrado que hay una alta incidencia de FOG R4T, pues nuestros ensayos de manejo los estamos haciendo exactamente en estos lotes. En áreas, ya no son ensayos pequeños, son ensayos en grandes áreas, estamos hablando de 3, 4 hectáreas de área de investigación, en donde lo que hemos venido aprendiendo de la parte edáfica es lo que estamos aplicando con control biológico, con los correctivos de los factores edáficos predisponentes en ensayos de investigación en grandes superficies, que le permite, por un lado, al gremio pues, tener unos datos
con un nivel de certidumbre muy alta, pero también si lo estamos haciendo el manejo en esta condición que es extrema, pues el manejo preventivo o el manejo en zonas en donde la presión de inóculo no sea más alta también funcionará. Entonces, digamos que esto era como el equivalente a trabajar en el escenario más difícil posible. Y hemos avanzado un poco en entender que aquí el tema no es suelo nada más, porque a mí me guste suelo o trabajar con el patógeno porque a Mónica le guste más el patógeno, sino que es integrar la gestión del sistema. ¿Qué llamamos gestión del sistema? Entonces, donde estamos considerando el cultivo, estamos considerando entonces la producción de material vegetal y con el suelo, estamos considerando clima, estamos considerando el patógeno y estamos considerando el manejo. Y de esta forma es que un patógeno como esto debe abordarse. O sea, no debe abordarse solo del control biológico sin incluir las otras estrategias en una visión integral, ¿no? Entonces, en zonas libres con FOG-R4T que hemos planteado, pues usted no tiene que esperar que le llegue FOG-R4T para empezar a hacer supresividad del suelo. ¿Qué es supresividad del suelo? Tratar de hacer un suelo menos favorable para el patógeno y más favorable para el cultivo. Entonces, mejorar condiciones de predisposición del patógeno, favorecer condiciones para el óptimo desarrollo de la planta, enfoque de supresión de suelos con validación de respuesta del cultivo, generar los indicadores de salud y calidad de suelo y algo muy importante, el control biológico como primera línea de defensa. Y es muy importante, estas fincas, y es algo que siempre pues, suena contradictorio, donde llegó FOG-R4T en La Guajira, eran fincas de banano orgánico. Eran de banano orgánico, pero no aplicaban ni un microorganismo. Entonces, a raíz de la llegada de FOG-R4T, empezó a incorporarse en un sistema de banano de exportación orgánico los microorganismos. Y desde ese momento que se empezaron a aplicar, créame que la curva ha ido en descenso de los números de casos semanales que se van reportando. Entonces vean cómo una finca que en teoría debería haberlo aplicado de manera preventiva, no lo hizo, llegó el problema y costó mucho hacer la conversión entonces necesaria, ¿no? Pero en zonas con FOG-R4T ya se trabaja distinto. Entonces allí vemos los niveles de incidencia y en función de los niveles de incidencia tomamos decisiones de cuáles son los aspectos de manejo que debemos atacar. Priorizamos los limitantes que condicionan la expresión del patógeno, hacemos la supresión del suelo y manejamos integradamente la enfermedad con indicadores de salud del suelo enfocados en el patosistema. Pero no nos quedamos allí, sino que integramos. En estas fincas se están haciendo también los ensayos de los materiales promisorios, de estos materiales que tienen promesa de valor de tolerancia o de resistencia a FOG-R4T, también están siendo evaluados en estos suelos. Ajustes en las prácticas culturales. No había un manejo, o sea, nos estaban dando microorganismos que estaban haciendo un buen papel en el biocontrol, ¿sí? Un buen papel antagonista. Pero ¿cómo hacerlo de la aplicación en campo para que no hayan antagonismos, para que sea un volumen suficiente? Todo eso no existía y ya lo tenemos. Entonces ha sido un avance ya no en el qué, sino en el cómo. Y en el cómo hacerlo lo más eficiente posible en un contexto que todos conocen muy bien, porque los bananeros, cuando uno está hablando, están pensando en números, y es así. Cómo hacerlo eficiente, cómo hacerlo rentable, y en un negocio como el de banano, que es de centavos de dólares por caja, pues tampoco sobredimensionar el efecto de la prevención o del control para que empiece a no ser rentable. Cambio del modelo productivo, ya lo comentaba Mónica, densidades, arreglos espaciales, entre otros factores. La finca ha ido ajustando el manejo que tenía antes del 2019, el manejo que hace hoy en día es distinto. Y solo para mostrarles en qué hemos avanzado un poco, entonces en control biológico, si esto quisiera, ¿no quiere? En control biológico, ¿qué trabajamos? Bioestimulación, antagonismo, inducción de resistencia.
Como manejo entonces que hemos hecho, que es la columna rosada que está allí, bioprotección del material vegetal. Y eso es algo que hemos enviado el mensaje de que una planta bioprotegida con estos microorganismos que ya sabemos, por un lado, que tienen buen efecto sobre moco y sobre FOXR4T en su antagonismo, pero también son microorganismos que son endófitos, y al ser endófitos, pues tienen una capacidad de evitar la entrada de patógenos o de promover reacciones en la planta que generan inducción de resistencia. Eso lo hemos llevado y lo estamos llevando a campo y ya les voy a mostrar los resultados. Pero entonces en las recomendaciones ya sabemos cuáles bioproductos funcionan de la gama que había en el mercado, ya sabemos cuáles están funcionando mejor, dosis, formas de aplicación, evaluaciones de incidencia en campo, respuesta fisiológica de la planta y hay unos efectos también sobre el cultivo en cuanto a rendimiento. Y en la parte de suelo, lo que hemos avanzado es en la gestión del suelo, entendiendo entonces cuál es el efecto de supresividad que queremos llegar y que mejora también la calidad de la producción. Pero en bioseguridad hemos aprendido, en epidemiología hemos aprendido y en las técnicas de diagnóstico también hemos aprendido. Pero pensarán entonces, ¿cuánto tiempo hemos estado en esto? Pues el patógeno llegó en 2019, pero cuando después de pasar todo lo que implica tener el patógeno, que es bastante complejo, ya después hay que hacer cosas. Eso fue 2020, 2021 que empezamos a hacer ensayos y 2023 ensayos de manejo en campo, porque la misma ONPF nos restringía a hacer cosas en esas fincas que tenían FOXR4T, porque no es igual investigar en raza 1 que en raza 4. Entonces, con esto quiero decir que esto resume un poco la curva de aprendizaje y que ya estamos en un punto en donde hemos aprendido del pasado, en donde nuestro presente es tratar de enfocar las mejores estrategias hacia el futuro. Yo creo que esto le está faltando pila. No sé si me pueden ayudar manualmente por allá, porque no quiere avanzar. No, y le doy a sellar tampoco. Entonces, fíjense, avanzando en el tema de bioprotección de plantas, empezamos a evaluar algunos bioestimulantes, entendiendo el concepto de bioestimulante como aquella sustancia, indistintamente si es un microorganismo o es una sustancia química o no química, que haga algún efecto de mitigación sobre estrés, ¿no? Básicamente allí está el principio de la bioestimulación. Y empezamos a evaluar Bacillus subtilis, Bacillus amelocoefaciens, o Belecensis, como quiera que la taxonomía, los más puristas en taxonomía de hongos lo digan, Pseudomonas migulae, dióxido de silicio y ácido salicílico. Entonces allí tenemos, de alguna manera, una serie de productos que eran comerciales y otros eran de investigación que empezamos a evaluar sobre plantas de banano y de plátano en etapa de vivero. Con todo el rigor de los ensayos estadísticos y fíjense lo que empezamos a encontrar. Empezamos a encontrar, por un lado, lo que llaman efecto de promoción de crecimiento, en donde todas las sustancias tenían un mejor desarrollo tanto de área foliar como crecimiento del pseudotallo como altura de planta con estos bioestimulantes. Entonces ya hay un efecto benéfico porque hay promoción de crecimiento. Pero otro factor es que mejora la calidad y el desempeño fisiológico de la planta. Entonces, todos los temas de fotosíntesis y de intercambio gaseoso se veían favorecidos por estas sustancias bioestimulantes, sean microorganismos, o sea dióxido de silicio, o sea ácido salicílico. Lo que sí es que fisiológicamente aportaba más el dióxido de silicio y el ácido salicílico que los microorganismos. Los microorganismos estaban en intermedio, mientras que el control sin bioestimulantes siempre tuvo menor desempeño fisiológico. Pero la parte interesante
desde el concepto de bioprotección de plantas, es que esos microorganismos que evaluamos, esos 3 que evaluamos, bacilos y pseudomonas, tenían capacidad endofítica. Entraban por las raíces, llegaban hasta el cormo y se movían hasta el pseudotallo. Y eso generaba un efecto de bioprotección y generaba además unos mecanismos de inducción de resistencia en la planta. Y como el problema aquí es moco, les voy a mostrar algunos resultados de estos bioestimulantes en moco, en Ralstonia. Entonces, básicamente, pues, seleccionamos nuestra cepa con más patogenicidad a través de pruebas previas con varias cepas que teníamos de Ralstonia y utilizamos esta escala para poder hacer la evaluación de síntomas, ¿no? Entonces, desde planta sana en 0 hasta planta muerta en la escala de 5, ¿no? Y probamos esos mismos productos y probablemente los que estén aquí que conozcan de fitopatología, yo no soy fitopatólogo, trabajo más en la parte de suelos y de fisiología, pero cuando usted está trabajando con bacterias, entonces resulta que en los ensayos, entonces, o la bacteria no enferma la planta o el método de inoculación, entonces usted tiene problemas. Entonces nosotros, que no somos fitopatólogos, y aquí están los fitopatólogos riéndose todos, nosotros hicimos un ensayo bajo un esquema de inyección letal. Es decir, nosotros no agarramos, inoculábamos el patógeno, ni le hacíamos heridas, sino que lo inyectábamos directamente en el pseudotallo, como se ve allí, con una suspensión de 3 mililitros de la bacteria más agresiva de Ralstonia que teníamos, para garantizar de que todas las plantas estuvieran enfermas y que el efecto que estábamos haciendo de los bioestimulantes pues sea uniforme y no haya evasión, entonces, en ese caso, ¿no? Entonces, lo hicimos de esta manera y quiero mostrarle algunos resultados. Entonces, lo que vemos acá es que esto que ven aquí son todas las plantas donde se inoculó con la bacteria y todo esto que está aquí acostadito son las plantas no inoculadas. Entonces, hacíamos los mismos tratamientos no inoculados con tratamientos inoculados con la bacteria y el control es este que ven aquí. Fíjense cómo es el que tiene mayor grado de severidad, el que no tuvo aplicación de bioestimulante, luego vienen los 2 microorganismos y luego viene aquí ácido salicílico y dióxido de silicio. Ya por ahí, viendo nada más la curva de progreso de la enfermedad, estábamos entendiendo que los bioestimulantes mitigaban el efecto de la bacteria, ¿no? En una forma de inoculación extrema además, ¿no? Y empezamos a ver, por ejemplo, variables que tienen que ver con la parte fisiológica, el contenido relativo de agua. Entonces, estas eran las plantas no inoculadas con un 95%, y como es un patógeno vascular, la obstrucción vascular lo que dificulta es el movimiento de agua y de nutrientes en la planta. Y fíjense entonces cómo el control, que es este puntico que ven aquí abajo, tenía valores alrededor de 50, pero como de nuevo el ácido salicílico y el dióxido de silicio llegaban a unos valores que los mitigaba y los microorganismos en intermedio. Para la fotosíntesis igual, para la conductancia estomática, para la transpiración. No entremos en mucho tecnicismo, pero las plantas no inoculadas con respecto a las inoculadas, siempre el control fue el que tuvo mayor deterioro fisiológico. Hay una variable que se llama fluorescencia de clorofila que mide el efecto del estrés en la planta y fíjense entonces cómo, nuevamente, el control está más bajito, todas las plantas inoculadas tenían valores más bajos que los valores de no inoculados. Más o menos uno habla que empieza a ver para esta relación de eficiencia fotoquímica del fotosistema 2, empieza uno alrededor de 0,75, hay estrés. Y fíjense cómo los productos de dióxido de silicio y ácido salicílico mitigaban el estrés en diferentes variables que tienen que ver con el transporte de electrones. Densidad de saturación de agua, azúcares totales, prolina. Prolina es un aminoácido que segrega la planta cuando tiene estrés. Y los mayores contenidos eran en las plantas que no obtenían bioestimulantes y los menores igualmente la misma tendencia, ¿no? Entonces, lo que quiero demostrarles con esto es que empezamos a cuantificar de manera muy certera en la planta las respuestas favorables que se dan con los bioestimulantes y que sumado al efecto endófito nos estaban dando la certeza de que una planta bioprotegida
pues si usted la lleva a campo debería mitigar mucho mejor los efectos de un patógeno en el suelo. Y hicimos una serie de cosas que nos daban interesantes. Estos bioestimulantes, algunos actúan más hacia la parte aérea, otros más hacia la parte radical. Cambia el patrón de arquitectura de raíces, se promueven más raíces secundarias y terciarias que son favorables para el establecimiento del cultivo. Entonces nos fuimos dando ideas, haciendo un screening de cuáles microorganismos y combinaciones, también con otras sustancias bioestimulantes que no sean microorganismos, se podían hacer para un manejo preventivo. Y esto lo tenemos publicado en diferentes artículos. Este es el más reciente, que es con Ralstonia, en donde evaluamos la respuesta en la fisiología de la planta. Y hemos seguido trabajando con publicaciones en eso. Y finalmente, ya para ir cerrando, ¿qué hemos hecho en campo? Pues toda esta curva de aprendizaje de suelo, de la parte de control biológico y de la parte de bioestimulación, pues teníamos que probarlo en esos lotes con alta incidencia y es lo que estamos haciendo, pero tuvimos permiso para hacer esto el año pasado. No crean que es que estamos muy lentos de hacerlo, ya tenemos el primer ciclo productivo y ya vamos a ver los resultados. Entonces empezamos a hacer este diseño en un lote de 4 hectáreas, en donde más o menos los bloques representan unidades comerciales de producción de banano. Un primer tratamiento biológico, un segundo biológico con correctivos de suelo, un tercero de correctivos de suelo y un cuarto que es el manejo tradicional de la finca. En biológico, ¿qué hicimos? Los productos que nos estaban dando mejor resultado. Y solo traigo esta gráfica que dentro de los tricodermas que evaluamos, había unos tricodermas que funcionaban mejor y eso, digamos que hacíamos un screening y ese lo sumábamos al manejo. Y este producto, que es una mezcla de varios microorganismos, que es un producto comercial que hay en Colombia, pues nos estaba dando unos resultados muy bonitos como este, que es que con inoculación de FOG R4T no se estaban manifestando plantas enfermas. Entonces, una especie de bloqueo de entrada del patógeno. Y con algunos tricodermas veíamos mitigación de los efectos en comparación con el testigo, donde todas las plantas pues, morían por el efecto de la inoculación del hongo. Digamos que lo mejor que nos estaba dando en control biológico lo llevamos en condiciones de vivero, lo llevamos a campo. En un diseño experimental, el clon fue Valerie, pero incorporamos el factor bioprotección, es decir, en vivero incorporábamos estos microorganismos, hacíamos aplicaciones de al menos 4 aplicaciones durante el ciclo de vivero y llevamos plantas bioprotegidas y plantas no bioprotegidas que tenían esos mismos 4 tratamientos. Entonces teníamos bloques. Este, por ejemplo, es el bloque de Valerie. Todo esto era no biofortificado, pero había otros bloques biofortificados y esto tenía también 2 repeticiones en unos ensayos, como les digo, de áreas comerciales. Y aquí empezábamos a identificar los tratamientos. Esto fue cuando se estableció el cultivo, ya avanzando el ciclo, pues ya llegamos a cosecha y este es ya el R1 de ese ensayo. Y básicamente aquí están los datos de cuando lo hicimos. Empezamos a medir las variables productivas también, que interesa obviamente para la finca. Tenemos un solo ciclo productivo y hay que decirlo que ojalá en el primer ciclo ya tuviéramos la solución perfecta, pero bueno, hay cosas que demoran tiempo. Si bien es cierto, ¿se acuerdan que les dije que habíamos escogido un lote que tenía alta incidencia? Ese lote dejó de ser productivo un tiempo y estuvo en barbecho y allí después volvimos a sembrar, o sea, habiendo acondicionado ese lote agronómicamente para volver a sembrar. ¿Y qué tenemos entonces? Que los niveles de incidencia en el primer año no han sido altos. Y no han sido altos en el lote y en los lotes de manejo, digamos, normal de la finca alrededor del ensayo. Estamos hablando de un 5% de incidencia o de un 4% de incidencia, pero lo que sí podemos ver en el primer ciclo es que hay una tendencia en que las plantas biofortalecidas, indistintamente del tratamiento, tienen menor incidencia. Fíjense aquí, entonces, para el tratamiento 1, que les recuerdo que era el biológico, pues cuando usted lleva una planta biofortalecida, tiene menos incidencia
que en el no fortalecido, igual para el tratamiento 2, para el tratamiento 3 y el tratamiento 4, que es el manejo de la finca, no hay distinción. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nos está dando unos indicios de que el efecto de bioprotección de plantas sumado a que esto en campo tiene aplicaciones mensuales de estos microorganismos, creemos que ha mantenido con una incidencia relativamente baja en lotes donde anteriormente era una incidencia muy alta. Entonces digamos que es un primer resultado preliminar, pero que nos da una esperanza de que este manejo de los correctivos de suelo con la incorporación del control biológico y la bioprotección de plantas es una alternativa para FOG R4T. Vemos cosas como esta, y aquí sí los fitopatólogos disfrutan, y es que entonces vemos síntomas muy clásicos también de FOG R4T. Lo que les hablaba la doctora Mónica es un poco estos síntomas tempranos en las hojas bajeras, no esperar a ver la hoja completamente amarilla, ya que incluso esto es un síntoma tardío para hacer la erradicación. Y la clorosis que le hablaba la doctora Mónica es esto que ustedes ven aquí del pecíolo, ¿no? Que llaman el ala del pecíolo. Pero vemos otras sintomatologías, y cuando vemos estas plantas, pues no recordemos que FOG R4T nunca actúa solo. Ahí pueden haber infecciones mixtas. Y eso que ven allí es síntoma de FOG R4T, pero también con bacteriosis, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en campo hacen que la parte de reconocimiento y esa experticia día a día viendo plantas, pues hace que la sintomatología pues también pueda reflejar una erradicación también lo más temprana posible, ¿no? Y las respuestas sobre el manejo agronómico, digamos que están equiparables con un manejo de exportación de banano. Recordemos que este es un sistema orgánico y nosotros ya estamos haciendo estos ensayos en un sistema también convencional, porque los insumos que utiliza una finca orgánica no son los mismos que una finca convencional. Entonces, yo solo quería mostrarles ya los datos de cosecha y que se ha hecho todo el rigor para poder tener estas primeras reflexiones de que hay una tendencia de la bioprotección, de que hay que seguir haciendo análisis con el R1 y desde lo univariado y lo multivariado, de que un solo ciclo productivo con manejo no nos da la absoluta certeza de poder dar una recomendación para el sistema productivo de banano con FOG R4T, y que nosotros deberíamos tratar de que nuestros resultados, en el caso con Agrovid, los ha incorporado al manejo de la finca. Entonces, ese es, digamos, el gran valor de la investigación, que la finca se da cuenta que lo que estamos haciendo y lo que mejor funciona, ya ellos lo han ido apropiando como parte de su manejo. Y que hoy hablamos de factores predisponentes y bioseguridad, pero que esto es un sistema muy complejo de cosas en donde hay muchos factores dentro del manejo que no hemos discutido hoy, pero que sí hay que tener en cuenta en zonas con presencia o ausencia de FOG R4T. Por supuesto, darle las gracias al equipo de trabajo y a toda una institucionalidad y aliados que hacen que esto sea posible, y por supuesto a EVE por permitirnos la gentileza de estar aquí y compartir estas experiencias con ustedes. La misma foto de la doctora Mónica. Si bien es cierto, Cavendish es importante, esto refleja la diversidad de musáceas que deberíamos también tener para nuestros sistemas productivos y como seguridad alimentaria. Muchas gracias. Bueno, entonces agradecemos al ingeniero Gustavo Rodríguez por su presentación y haremos la entrega de su certificado.